de la clasificación de Fitzpatrick. Bueno, en esta fila, a ver. ¿Quién es voluntario? Para no decir ¿quién sería voluntario? No. Bueno, entonces Heitor va a ser voluntario. Y en la otra fila, bueno, Heitor, de esta fila, ¿a quién le vas a elegir para saber si tu compañero tiene un Fitzpatrick de la característica del 1 al 6? ¿Quién va a ser? Si yo te pregunto entonces, a ver, vamos a ver. Ariel y, ¿tu nombre era? Rodrigo. Si yo te pregunto, Ariel y Rodrigo, ¿qué Fitzpatrick tienen ellos? ¿Qué clasificación de Fitzpatrick tiene Ariel, por ejemplo? Y Rodrigo, ¿ellos tienen el mismo Fitzpatrick, te parece? ¿Sí o no? ¿Tienen el mismo Fitzpatrick? No. ¿Pero qué dijimos? No es solo mirarle al paciente y decir Fitzpatrick 1, 2, Fitzpatrick 4. No. ¿Quién le vas a preguntar al paciente? Entonces, a Rodrigo, Heitor, ¿en qué clasificación crees que él entra? Piel blanca, cabello. Él entra en uno de dos, en primer lugar, ¿verdad? Él está entre esos, ¿verdad? Blanco, ojos claros, todo, pero ¿quién te va a diferenciar si él es de 1 o 2? ¿Qué dijimos? La capacidad de pronunciado que él tiene, ¿verdad? Así que le vas a preguntar. Se ao sair do sol, se queima, se a pele fica avermelhada ou marrom. Preguntarle. Quando você sai do sol e se queima, a sua pele fica bronzeada ou avermelhada. Então, eu acho que eu me queimo fácil e me bronzeio com dificuldade, eu acho. Ella estaba leyendo ya. Não, eu só pra... No, pero está bien. Entonces, tengan en cuenta, por eso digo, pero no miren solo el color de piel, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo creo que tu compañera de allá debe tener el Fitzpatrick 1. ¿Yo? No, la de un poco no te quemas, o sea, te quemas fácilmente, te quedas roja. Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Sí? Y Ariel, ¿qué Fitzpatrick tienes? Quatro. Dale, eso no. Pode engana a professora aí que... Engano, sim. Você já se queimou no vídeo, não? Mano, ele tava na palavra da mãe. Eu sei se quatro. Você se queimou? Sim, só. A primeira vez que eu queimado já. Muy bien, él está por ahí. Acá, porque en la clasificación 6 ya están los negros, ¿sí? Y los intermedios son los morenos. Entonces son los morenos un poco más oscuros, ¿sí? Son más café, justamente, ¿sí? Bueno, ¿y las capas de la piel cuáles eran? Que hablamos en la última clase. ¿Cómo? De arriba para abajo. Epidermis, dermis, hipodermis. Entonces miren que después la epidermis, aparte que
demás, ¿qué se pregunta? Lo mismo, ¿verdad? Características, tiempo de aparición. Acá no es diferente. Viene un paciente y dice, ¿sabes qué? Tengo una mancha en mi brazo que me salió, ¿verdad? Lo mismo preguntamos, ¿hace cuánto tiempo? ¿Cómo te salió? ¿Dónde te salió? Eso lo vi, se entiende otra parte. Entonces son preguntas que también son preguntas similares. Tenemos que tener ese orden cronológico en saber preguntar. ¿Sí? No es lo mismo que sea en una lesión única que una lesión múltiple. ¿Sí? Para pensar también en qué patología podemos estar presentes. ¿Sí? Entonces, y también acá es muy importante los síntomas acompañantes. Se pica, ¿verdad? O tiene sensibilidad, no tiene sensibilidad. También se preguntan los síntomas acompañantes. Entonces, en ese punto no es nada distinto. ¿Sí? ¿Y por qué es importante también saber si el paciente tiene una comorbilidad? No se olviden que el órgano más grande de la piel es, o sea, el órgano más grande del cuerpo humano es la piel. Entonces hay veces que hay ciertas enfermedades sistémicas, ¿sí?, que se manifiestan y dan indicio a través de la piel, ¿sí? Pero tener en cuenta que hay algo más que pueda estar produciendo eso, ¿sí? Bueno, entonces acá siempre es muy importante analizar al paciente, inspeccionarle bien, palparle a ese paciente, ¿sí? Acá es muy importante la buena iluminación. Imagínate que yo esté en el pasillo en el hospital y viene una persona y me dice, doctora, ¿será que me puedes mirar esta mancha que me salió acá afuera? Pues le digo, me voy a traer mi lupa, me voy a traer mi hematoscopio para que tú puedas mirar esa lesión, ¿verdad? Porque tú sabes que vos tenés que eliminar la lesión. Cuando a mí me empezaron a pedir, porque yo empecé a atender la parte hematológica, le decía, no, todavía no me llegó mi hematoscopio. Cuando llega mi hematoscopio, voy a empezar a atender. Lo mismo que me piden que yo me vaya a consultar la parte hematológica y yo no tengo hematoscopio. ¿Sí? Entonces yo necesito tener mi equipo para que yo pueda evaluar esa paciente. ¿Sí? Entonces, la buena iluminación acá es fundamental. En los casos, con los dermatoscopios es lo que más nos ayuda, que tenemos la iluminación propia del equipo para poder analizar exactamente y aumentar la amplitud de esas lesiones, ¿sí? Explorar todas las superficies cutáneas y también ver las características, topografía, localización, morfología, típicos de esa lesión, ¿sí? De anular, bordes delimitados, bordes más delimitados, ¿sí? Analizar todas las características de esa lesión. Y ahí está, como dijimos, localización, forma, tamaño, número y los métodos diagnósticos. Si yo pienso que puede ser, que saben que las afectaciones cutáneas hay muchas enfermedades que pueden ser contagiosas, ¿sí? Uno de las veces más comunes a veces albrotes, justamente desde la, iba a decir sarna, ¿verdad? Pero un otro nombre, que ahora se me fue el nombre, a ver qué me ayuda, escalacaliosis, que eso sí es fácilmente contagioso. Entonces, si yo ya sospecho que viene un paciente con sospecha de una escabiosis, pongo guantes para examinar a su paciente, buena higiene de manos después, para evitar ese contagio. Entonces, primeramente, proteger, tenemos que protegernos, ¿sí? Tenemos que protegernos para después, imagínense que toquemos al paciente con una sospecha de escabiosis. No te pones guantes, no te higienizas las manos, después sale, entra otro paciente, imagínense lo que va a hacer. Entonces, es muy importante en este punto la higiene. Bueno, las lupas, claro que fueron evolucionando. Anteriormente ellos usaban realmente la lupa, hoy en día ya no se usa la lupa, se utilizan elementos más modernos. Esto es un dermatoscopio que hasta ahora se utiliza, pero para poder usar el dermatoscopio tenemos que colocarle aceite, ¿sí? Entonces, agarrar la lesión, se pone un poquito de aceite especial y ahí se coloca, se embebe, ahí se coloca el dermatoscopio para poder iluminar bien, o sea, examinar bien esa lesión, ¿sí? Estos son los dermatoscopios modernos. Hay ahora equipos que vienen, que se adaptan al celular, como ustedes pueden ver, ¿sí? Y estos son los más conocidos, los famosos Derm Light, ¿sí? El Derm 300, el 100 también es más conocido y hay
D5, que salió ahora, que es uno de los más modernos, y está en unos $2.500 por ahí. Sí, bastante porque... Bueno, y ahí ver, no es lo mismo de vuelta, una sola lesión que ambas lesiones. ¿Sí? Viene un paciente a veces, por ejemplo, que con una micosis, ¿verdad?, cutánea, a veces tiene una lesión, 2 o 3 lesiones en el brazo. Bueno, tópicamente se le puede tratar, pero que tenga un paciente de una micosis diseminada, tensa en todo el cuerpo, a veces las pomaditas no van a ser suficientes, no van a ser suficientes, y hay que partir por un medicamento sistémico. Entonces, la extensión acá es muy importante. ¿Sí? Bueno, ya hablamos, y ahí miren. Por ejemplo, una lesión que ya estuvimos viendo, única en un paciente en la región nasal. Nosotros no vamos a hablar ahora de que probablemente sea esto, para que veamos nada más la localización, cómo se puede presentar esta lesión. ¿Sí? O acá, evidentemente, va a haber. Si yo les digo, ¿esto te cree que una afectación de piel? Directamente no, ¿verdad? Pero no una tumoración, ¿verdad? Ahora, puede ser por malformación vascular, puede ser por varias causas. Pero para que ustedes vean más que a veces la presentación puede ser única, o sea, una sola lesión, que puede ser de 2 centímetros de diámetro como de 10, 20 centímetros de diámetro, ¿sí? O bastante extensas, como pueden ver. Y ahora nosotros vamos a hablar de las lesiones elementales, que son las lesiones elementales primarias y secundarias, porque ustedes pueden ver lo que son las placas, lo que son las lesiones hipocrómicas, acrómicas e hipercrómicas, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, evidentemente, esto no es una placa, pero ¿qué le llama la atención acá? Vamos a decir, parece una mancha, ¿verdad? Por decirlo así. Pero ¿qué le llama la atención en esa imagen? La pigmentación, la coloración. En este caso vemos que una coloración más clara, o sea, una coloración más hipocrómica, ¿sí? Ahora, ¿qué ausencia de la melanina? Ahora, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre una lesión hipocrómica y una lesión acrómica? Esto es una lesión hipocrómica. Si ven que la coloración de la piel del paciente, acá vemos lesiones mucho más claras, ¿verdad? Pero ¿qué se llama lesión acrómica? Más oscuro, más negra. Hipercrómica es cuando más oscuro el tono de piel. Sí. Vamos a ver un ejemplo. Esta es una lesión acrómica. ¿Ven? Una coloración totalmente sin pigmentación, sin ningún color. Y esta es una lesión hipercrómica. ¿Ven la diferencia en el tono de la piel? Entonces, esto es una lesión acrómica, pero ven que acá es más claro, pero no es tan claro como la lesión acrómica. Entonces, estas son placas, como ustedes pueden ver, dispersas en toda la extensión del paciente. Bueno, y ven las características de esta lesión. Yo veo lesiones dispersas de varios tamaños, ¿verdad? Yo veo acá una lesión bien pequeñita, bien circunscrita, pero acá veo una lesión con bordes más irregulares, un poco mayor. Yo veo una placa bastante grande, o sea, una lesión con varios tamaños, varias lesiones, varios tamaños dispersos en todo el cuerpo, ¿sí? Bueno, o sea, ven la morfología, a veces tienen un borde sobre el embado, ¿sí? O a veces tienen varios tipos de lesiones, ¿sí? O monomorfas o están más lesiones polimorfas, ¿sí? Bueno, ahora hablemos de lesiones elementales. ¿Qué son las lesiones elementales? ¿Sí? Nosotros empezamos a hablar un poquito sobre esto la clase pasada. Lesiones elementales se clasifican de vuelta en lesiones primarias y lesiones secundarias, ¿sí? Lesiones primarias son afectaciones
Que ahí están todas las lesiones que pueden ser lesiones primarias. Placas, pápulas, nódulos o gomas. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante tener en cuenta las características de la lesión y el tamaño de esa lesión. ¿Sí? Por ejemplo, la placa. Lesión elevada, consistencia sólida, cuya altura es menor comparada con su extensión. ¿Qué quiere decir eso? La extensión puede abarcar un poquito más la superficie de esas lesiones, pero no son lesiones muy elevadas. ¿Sí? Son lesiones, pero puede ser una placa de 1 centímetro de diámetro, una placa de 5 o 6 centímetros de diámetro. ¿Sí? La pápula ya es una lesión que mide menos de 0,5 centímetros. ¿Sí? Y las características de las lesiones primarias también es que normalmente se curan tratando esas lesiones y no suelen dejar nada, no suelen dejar ninguna lesión visible. También las lesiones secundarias sí son lesiones ya que dejan de una forma u otra una evidencia posteriormente. ¿Sí? Nódulos o gomas. Nódulos, como dice su nombre, son lesiones induradas, sólidas, firmes, bien delimitadas, se puede palpar exactamente las características, los bordes de esas lesiones. ¿Sí? Son mayores a 1 centímetro de diámetro, normalmente son más crónicas. A veces el paciente viene y tiene un tiempo de evolución un poquito más largo, si no es cuadro de 2, 3 días, 7 días. ¿Sí? Y la característica suele ser un poquito más profundo, comparando con las placas y las pápulas que están ahí bien en la superficie. Viene la primera capa de la piel, que es la epidermis, y puede llegar incluso a veces a la dermis, pero no va a llegar a la hipodermis. ¿Sí? Sin embargo, los nódulos sí ya pueden llegar ya de la hipodermis. Pueden estar desde ahí ya estas estructuras. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la nudosidad? A veces van a venir pacientes y te van a decir, siento que hay algo duro, ¿sí? Pero vos miras a simple vista y no impresiona un nódulo. ¿Sí? Los nódulos son más evidentes, vos mirás y ves como un nódulo. Las nudosidades no impresionan a simple vista que sean nódulos, pero al tocarle al paciente vos puedes percibir exactamente que hay como una induración, pero es más profunda esa nudosidad y suele acompañarse un poquito de dolor que sea doloroso. ¿Sí? Por eso dice, lesión profunda se palpa más de lo que se ve. ¿Sí? Entonces no es tan evidente a simple vista, pero al palparlo el paciente se puede percatar, podemos percibir esa nudosidad. ¿Sí? Tumor, evidentemente una tumoración, ¿verdad? Una imagen tubular, pero más grande. ¿Sí? Los nódulos son pequeñitos, comparando con tumores que pueden tener varios tamaños, varios diámetros de extensión. ¿Sí? Y las ronchas, que son las lesiones comunes, que en cuadros eléctricos a veces es bastante común, ¿verdad? Lesiones sólidas, elevadas, eritematosas, que a la compresión se quedan pálidas. ¿Sí? Superficiales, mal definidas, porque no tienen unos bordes bien delimitados, ¿sí? Son bien superficiales, y esto puede durar incluso a veces minutos o horas. ¿Sí? Pero rápidamente suele resolverse, siempre tratando la causa, evidentemente. ¿Sí? Todos estos tipos de lesiones son lesiones primarias. ¿Sí? Ahora, también dijimos que son lesiones de contenido líquido. ¿Sí? Y ahí entran las vesículas, ¿sí? Las ampollas, las pústulas, los quistes, son todas lesiones primarias de contenido líquido. ¿Sí? Vesículas, la característica bien pequeñita, 0,5 centímetros de diámetro. ¿Qué puede tener en su interior? Líquido, pero propiamente líquido ceroso o un líquido de contenido hemático. ¿Sí? De acuerdo a cuál es la causa que está produciendo esas vesículas. ¿Sí? Ampollas semejantes pero mayores. ¿Sí? Mayores a 1 centímetro de diámetro. Pústulas ya son lesiones con pus, contenido de pus en su interior. ¿Está bien? Quistes también son lesiones con contenidos líquidos o semilíquidos, porque a veces pueden ser líquido más espeso. ¿Sí? Por ejemplo, los quistes sebáceos, que es bastante común, que realmente su interior no tiene líquido, tiene sebo, que es lo que la glándula sebácea está produciendo y produce esa acumulación. Entonces, al quitar eso, realmente
generalmente sale como ¿sí? Y no es líquido leucógeno. Es un quiste que forma parte todavía de las lesiones elementales primarias del contenido líquido, ¿sí? Bueno, las secundarias, ahí ya están. Costras, úlceras, atrofias, ¿sí? Y las famosas escaras, ¿sí? ¿Qué son las escaras? ¿Ya vieron una escara? Sí. ¿Qué son? ¿Por qué ustedes creen que son lesiones secundarias? Porque aí a princípio a pele está sangrando. E depois, por uma compressão que falta ali a circulação, ela vem a morrer. Pero ustedes saben todas las etapas de las escaras. O sea, para que llegue a ser una escara tiene grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ¿verdad? Entonces, en algún momento hubo piel sana en esa región. Pero como vos decís, si ustedes por ejemplo agarran y se sientan, acá están sentados, pero si grabamos así en 2 horas, nadie va a quedar 2 horas parado exactamente en la posición al llegar. ¿Y por qué usted cree que pasa eso? Los dos tienen cuando movilizamos, porque puede tener, porque comenzar a tener una molestia, ¿verdad? Entonces si vos te quedas más tiempo ahí sentado, te puede doler un poquito. Porque imagínense, todo el peso de nuestro cuerpo ahora está o sea, cuando nosotros estamos sentados. Imagínate nuestros tejidos. Entonces, disminuye de forma otra la irrigación en esa zona. Si nosotros movilizamos un poquito, eso va a hacer que la circulación se mantenga. En las caras, ¿por qué los intubados de terapia intensiva son los que a veces deciden movilizar? Muy cada 2 horas, porque si no, para prevenir escaras. Porque imagínate que se quede el paciente sedado y los japos están moviendo evidentemente, los tejidos sufren, ¿sí? Entonces ahí empieza el problema. Y a veces vos te vas a mirar, el paciente no va a tener una escara de grado 4 de un día para el otro. O sea, eso decís, porque ustedes tienen caras muy importantes, vos decís, ¿para qué se le cuida a este paciente en la casa? No, si le cuidamos. Le movilizamos cada hora. ¿Será realmente? Creyendo no, usted denuncia que el paciente no se está movilizando, no se está cuidando del mundo, porque si se le cuida, si le hace la movilización, eso no pasa, ¿sí? Entonces, primeramente tienen ampollas, unas ampollas bien grandes, y después eso va a morir, o sea, va degradándose, por decirlo así, y empiezan los grados. Grado 1, superficial. Grado 4, llega a hueso, las caras, ¿sí? Entonces, evidentemente, se trata del tejido necrótico que el cuerpo tiende a eliminar. A veces en el grado 4 hay tejido necrótico ya, hay piel muerta, ¿sí? Y tiene olor, porque se hizo un caldo de cultivos, cultivo de bacterias, porque todo tejido muerto, inviable, ahí ponemos bacterias, ¿sí? La profundidad es muy variable en función del proceso que la produce, ¿sí? Entonces hay grados. Costras, desecación de una sustancia, ya sea de suero, sangre, exudado o restos celulares. ¿Qué quiere decir eso? Pero en las costras, ustedes se caen, ¿verdad? Se caen, se rompen y abren una herida, ¿verdad? Se le hace operación, todo, pero después esa herida va a empezar su proceso de cicatrización, ¿verdad? ¿Y qué hay por arriba cuando se cura? Hay como una costrita, ¿verdad? Que se indica, claro, eso es porque esa afectación, o sea, esa costra está por encima de una otra lesión, ¿sí? Úlceras se trata de un defecto de la piel que resulta de una solución de continuidad que puede comprometer la epidermis, dermis o tejido subcutáneo. O sea, puede ser una úlcera superficial hasta llegar a ser una úlcera bastante profunda, ¿sí? Y cuando hablamos de úlcera de vuelta, se describe la úlcera, no es lo mismo una úlcera de 2 centímetros de diámetro que una úlcera de 5 centímetros de diámetro, ¿sí? Bordes, localización, topografía, tamaño, profundidad e irrigación. Son lesiones que siempre dejan cicatriz. O sea, es una lesión que cuando se cura alguna marca va
blanquitas, por decirlo así, blanquecinas que se ven sobre la piel del paciente. ¿Sí? La piel bastante gruesa. ¿Sí? Bueno, ahí también está. Aparte de ver las características, ver la pigmentación de la piel de esos pacientes. ¿Sí? Hay alteraciones que van a tener algún pigmento cutáneo. ¿Sí? Por ejemplo, alteraciones del pigmento cutáneo. ¿Cuáles pueden ser? Hipercrómicas, hipocrómicas o acrómicas. ¿Sí? Todo eso lo dijimos. Hipercrómicas mucho más oscuro. ¿Sí? Acrómicas, o sea, hipocrómicas claras. Y acrómicas totalmente sin pigmentación. ¿Sí? Las vasculares, no se olviden que también hay lesiones epidermitemas que se ven que es una causa más vascular y las famosas manchas purpúricas. ¿Sí? Y las artificiales que también entran acá, que son las famosas tatuajes. El paciente evidentemente se ve corriendo tatuajes porque hay una pigmentación totalmente diferente en la piel de ese paciente. Y la esclericia también entra acá en artificial porque sabemos que eso es secundario a otra afectación, depósitos de bilirrubina, ¿verdad? Pero no es a consecuencia de la piel en sí. ¿Sí? Bueno, hay veces que las lesiones eritematosas son más de causas arteriales, ¿sí? Vasculares, ¿sí? La cianosis más unas causas venosas, ¿sí? Y la telangiectasia, que sí es bastante común ver, que a consecuencia de malformaciones vasculares, ¿sí? La malformación de los capilares, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de manchas o máculas pigmentarias, no se olviden que lo más importante acá está el melasma, ¿sí? Y el melasma es lo que más da esa pigmentación, esa mayor pigmentación en ciertos puntos de la piel, ¿sí? Vitiligo, totalmente una ausencia de la pigmentación. Y ahí están los vitiligos son lesiones acrómicas. ¿Sí? Púrpura, depósitos de pigmentos hemáticos. ¿Sí? Y la ictericia, como dijimos, ya es ¿por qué entran los artificiales? Porque es por aumento de la bilirrubina, pero a consecuencia de una otra enfermedad, por decirlo así. ¿Sí? Y los tatuajes siempre van a ser causas exógenas. ¿Sí? Miren, ahí está. Cuando ustedes ven estas lesiones, evidentemente van a ver que son de causas vasculares. ¿Sí? Tienen una pigmentación más rojizas. ¿Sí? Sin embargo, acá vemos una pigmentación más hipercrómica. ¿Sí? Esa es una consecuencia de la lesión por el exceso de la melanina que vamos a ver en otros casos. ¿Sí? Las manchas hiperpigmentadas a veces pueden ser de una forma más uniforme, por decirlo así, más bien distribuidas, o a veces en formas más no tan uniforme, ¿verdad? Que a veces pueden ser dispersas en varias regiones del cuerpo. Ahora, miren esta lesión más hipopigmentada. ¿Y por qué esta lesión es hipopigmentada y no acrómica? Si ustedes se dan cuenta, ten en cuenta la coloración de la piel de ese paciente. ¿Sí? Esta persona evidentemente es una persona con una piel más morena. ¿Sí? Entonces, la mancha más clara es mucho más evidente. ¿Sí? Pero no es lo mismo que esta lesión totalmente acrómica. ¿Se dan cuenta que es diferente? No es tan blanca como esa lesión. ¿Sí? Entonces, la lesión hiperpigmentada, una lesión hipopigmentada. ¿Sí? O hipercrómica o hipocrómica, como quieran llamarlo. ¿Sí? Evidentemente, estas son lesiones exógenas. Y acá de vuelta, manchas acrómicas, manchas hipercrómicas, y acá también vemos la otra distribución de las manchas hipercrómicas, pero de otra forma tan inversas. Y esta lesión, evidentemente se ve que hay una afectación vascular. ¿Sí? Miren cómo son lesiones totalmente dispersas de varios tamaños de diámetro, y varias pueden ser las causas de estas afectaciones. Las petecas, las características que son lesiones más pequeñitas, ¿ven? Lesiones que pueden estar, y acá, cuando te hablan de petecas, siempre, todas las lesiones vasculares hay que describir la localización y la extensión de esas lesiones. De vuelta. ¿Por qué? Imagínense un paciente recién accidentado, que ve
tiene una equimosis dispersa en todo el cuerpo, o sea, en todo el abdomen. Entonces, la descripción también es muy importante. Acá, en lo que acabamos de hablar, las causas vasculares también, ¿verdad? Hay varias causas que pueden producir, donde vemos esta coloración asimétrica. ¿Y ustedes llaman la atención acá? ¿Qué pasó acá? ¿Dónde ustedes creen que ocurrió ese grado y por qué acá vamos a poner más oscuro y acá vamos a poner más claro? ¿Cómo? O sangrado iniciou na parte mais escura. Esse ficou para o brilho. Que la sangre siempre va a pasar y después va a distribuir ese sangre. ¿Sí? Entonces ahí está todo el proceso de hemosiderina, todos los factores que después van hasta que se distribuye la sangre, pero eso es lo que más tarda en desaparecer. A veces 15 días tarda el proceso para que realmente la piel vuelva a su coloración normal. ¿Sí? O sea, las causas vasculares son las que más, claro que respondiendo la causa, son las que más tardan en que la pigmentación, la coloración de la piel vuelva a su coloración normal. Esto es la causa traumática, incluso un golpe, hacer un procedimiento y agarrar un vaso puede dar una lesión de un vaso y ese vaso, la sangre se trabasa o controlada ese sangrado, ya está, pero va a quedar ahí. O sea, va a tardar todo el tiempo el proceso hasta que desaparezca la mancha, pero se tiene que explicarle. Decir, ¿sabes qué? Cuando hicimos el procedimiento, agarramos un vaso que va a quedar una marca, va a quedar un color oscuro, después va a quedar un marrón claro, va a quedarse amarillo y después va a volver a su coloración normal. ¿Sí? Entonces, hay que siempre tiene que ser consciente que esto, porque si un paciente va a venir, tuvo un accidente, no se le explicó que esta lesión puede quedar de esa forma por unos días, el paciente vuelve después de una semana por persistencia de esa pigmentación en la piel. Hay que explicarle para hacer el proceso normal. ¿Sí? Esto es súper común, más de lo que ustedes creen, telangiectasias, ¿sí? Que son, vamos a decir, como neoformaciones de los capilares, de los vasos de pequeños calibres, ¿verdad? Que están distribuidos y pueden distribuirse en cualquier parte. En el rostro es súper común a nivel de la nariz, mejillas, una elevada exposición solar, ¿sí? Y a veces que tienen esta característica central, porque se distribuyen, son llamadas las famosas arañas vasculares, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de lesiones secundarias de contenido líquido, ¿sí? Vimos que la vesícula era una, ¿sí? Pero una vesícula está ahí en la superficie, normalmente la epidermis de un tamaño bastante pequeño. Miren todas las patologías que pueden manifestarse con vesículas, ¿sí? Una lesión es más común que hace bien el paciente, se asusta porque tiene una lesión vesicular, un conglomerado de vesículas pequeñitas, el herpes, ¿sí? El herpes es bastante común, ¿sí? Pero eso normalmente porque en la capa de la piel, principalmente en la parte reticular, da como una mancha. Eso causa por acumulación de exceso de agua, puede ser así, en los espacios intersticiales, ¿sí? O incluso, cuando hablamos de apéndices, son lesiones un poquito más grandes, ¿verdad? A veces puede ser como 0.5 de diámetro, pero parece que la piel es más gruesa de ese paciente, la vesícula es más resistente, más dura. Porque eso afecta por una pérdida de las uniones intercelulares, ¿sí? Se conoce como una acantolisis, ¿sí? Son enfermedades autoinmunes que normalmente producen apéndices que son casos a veces poco severos, ¿sí? Apéndices que son bastante delicados a veces en los pacientes. La esponjosis nada más, yo una vez tuve un paciente que tenía lesiones como vesiculares, varios tipos de lesiones, ¿sí? Y me llamó mucho la atención porque el diagnóstico se marcaba mucho, pero el paciente hace años que vivía de esa forma. No podía entender cómo un paciente realmente vivía de esa forma, aparte de eso hacía lesiones, porque se marcaba. Hasta que llegamos a divorciar a ese paciente y vino una esponjosis. Yo la verdad que fue la primera vez que había visto un tipo de esas lesiones, ¿verdad? Y
y a consecuencia de una dermatitis crónica de contacto. Entonces trabajaba con venenos y fumigaba hacia la parte de tierra, ¿verdad? Entonces tenía contacto con esa sustancia, nunca tuvo los hábitos de protección, de cuidado, entonces generó esa dermatitis crónica que generó la esclerosis en ese paciente. Bueno, era un punto bastante interesante. Bueno, y ahí están las lesiones vesiculares, ven como tienen bordes bien delimitaditos, bien pequeñitos, o a veces ven acá como es bien líquido, pero estas vesículas no bien tratadas pueden infectarse, ¿sí? Y ahí ya va más hacia cúpulas para que se lesione con contenido purulento en su interior, ¿sí? Bueno, chicos, cuando ustedes quieren descansar, avísenme más, ¿sí? Porque creo que se va a salir. Entonces, si quieren descansar 10 minutos, me avisan y damos una pausa. ¿Está bien? ¿Quieren descansar o podemos continuar? Bueno. Vamos a terminar esta parte y ahí le dan el acceso. ¿Está bien? Bueno, ampollas, como dijimos, son lesiones más grandes. ¿Qué pasó? ¿Quieren salir? No, pueden. Bueno, entonces, las características diferentes de las vesículas no se olviden nada más del tamaño. ¿Okay? Y ahí ven cómo pueden ver que son lesiones ya mayores, a veces pequeñas o bastante grandes comparándonos con eso. ¿Qué le pasó a este paciente? Quemadura. Ustedes saben que las quemaduras también tienen sus grados y a veces Sí. las ampollas son muy importantes que vemos también. Ay, ¿qué te pasó? No me pasó nada, de repente una ampolla enorme tiene paciente. O sea, evidentemente una secreción en la piel de este paciente. ¿Sí? Ven acá cómo se puede formar en cualquier región, claro que siempre la zona que fue afectada. ¿Sí? Prof, ¿Sí? volta um pouquinho. Por que muda a coloração? No, nada más, si te das cuenta, no se olviden que las ampollas tienen contenido que eran lesiones pigmentales, secundarias, primarias de contenido líquido. ¿Sí? Pero en el proceso de las ampollas, pues a veces se está curando la ampolla de este paciente. O sea, que el contenido líquido está desapareciendo. ¿Sí? Entonces, acá, ¿ves cómo no está tan tenso la piel de ese paciente? ¿Ves acá cómo está tenso? Esto es porque ya se está resolviendo este paciente comparado con él. O sea, la pigmentación también va a variar. Porque ven que acá no hay tanto contenido líquido. ¿Ven? Vamos a decir que parece que está mucho. Graças. Bueno, y acá ven que evidentemente tiene totalmente son lesiones con contenido líquido evidente que tienen contenido líquido en su interior, pero se ven como ya es pus. ¿Sí? Siéntese más. ¿Está bien? Los abscesos, ¿sí? Son lesiones también consideradas con contenidos líquidos, pero los abscesos son siempre más profundos. ¿Sí? Entonces son lesiones como abdominal tumoral, ¿verdad? Pero el contenido es líquido en su interior. La característica que también tiene como una fluctuación que aparte da bastante inflamación alrededor, se acompaña de eritema, dolor y la fluctuación. ¿Sí? Quistes, como ustedes pueden ver, algunos quistes que a veces pueden localizarse en varias regiones, la mucosa también es muy importante. Y no se olvide que las características del líquido que siempre son lesiones que están encapsuladas. ¿Sí? Como siempre, hay una cápsula que envuelve a este paciente. Entonces, por ejemplo, en piel es súper común los quistes sebáceos, más a lo que ustedes se imaginan. ¿Sí? Y los quistes sebáceos normalmente son lesiones nodulares, pero el tocar se ve que tienen un contenido interior. Al quitar ese quiste sebáceo, si vos no quitas la cápsula que envuelve el quiste, eso va a regresar de vuelta. ¿Sí? Porque hay que quitar toda la estructura que está rodeando ese contenido sebáceo para evitar que haya recidivas. ¿Sí? Bueno, las pápulas, como ya dijimos, ya son de contenidos sólidos, no se olviden. Esto es muy importante que ustedes entiendan. Yo sé que las primeras clases van a ser bastantes teorías, definiciones, ¿sí? Porque es importante que ustedes entiendan esa diferencia de tipo de lesiones. ¿Sí? No es lo mismo una pápula que una vesícula, ¿verdad? Entonces, tienen que saber esas grandes diferencias. Esto es una pápula, esto es una vesícula. Entonces, ver esas características y ver por qué, después de eso, ver
Normalmente las primarias no dejan cicatriz. Las secundarias sí ya van a dejar lesiones cicatrizantes, generalmente. ¿Sí? Acá. Normalmente cuando se resuelve la causa en la pápula en un paciente, normalmente no deja cicatriz. ¿Sí? Entonces, no deja cicatriz al resolverse. ¿Sí? Pero estas pápulas pueden afectar en varias regiones. En la epidermis, la afectación que afecta la capa superficial de la piel, ¿sí? Y eso se extiende hacia arriba, ¿sí? No hacia abajo, ¿sí? Lo mismo que van a ver cuando hablemos de cáncer, ¿verdad? El cáncer más común es el carcinoma vasocelular, ¿sí? Pero si ustedes ven todos los tipos de carcinoma vasocelular que hay varios, ¿sí? Pero ¿cuál es la característica? De acuerdo al tipo del carcinoma vasocelular, están los que crecen de la parte más superficial de la piel hacia arriba. Entonces son los más bonitos, porque vos quitas toda esa lesión y ya está hacia arriba. Lo quitaste todo. El problema es cuando crece hacia arriba. Y eso es lo que pasa con el melanoma. Se van y entran en toda la capa de la piel y se van por todos los lados. ¿Sí? Entonces, acá, cuando es causa epidémica, están las famosas verrugas. Que ustedes ven, ahí crece la piel, pero va creciendo cada vez más hacia arriba, pero está ahí, más en la superficie de la piel. Se quema y después ya está, ¿verdad? Porque son más superficiales. ¿Sí? Ahora, ¿se recuerdan que cuando vimos la clase anterior de la epidermis, la dermis y la lámina dermoepidérmica, que es lo que divide la epidermis y la dermis? Bueno, hay lesiones que están ahí, entonces, que son los famosos líquenes. Los líquenes pueden llegar hasta esa profundidad de las capas de la piel del paciente. ¿Sí? A veces un poquito más difícil de tratar de acuerdo con cuál es la causa que produce el líquen. ¿Sí? Y a veces puede haber incluso las pápulas dérmicas que están ahí en esa profundidad, pero ya con contenido líquido. ¿Sí? Bueno, y ahí está. Miren la diferencia de las pápulas dérmicas. Ven que parece una afectación más clara en su interior, comparando con las epidérmicas que son bien claritas, claritas del punto de que bien planitas, ¿sí? Pero no se ve que no es muy sobrelevada esta lesión, ¿sí? Y las dermoepidérmicas, ven como ya un poquito más gruesitas acá para ver esa diferencia. Acá, si vos le palpás a tu paciente esta lesión, o sea, cerrando tu ojo, vos podés exactamente palpar esa lesión. A veces las epidémicas no es tan fácil. Si vos, por ejemplo, cerrás tu ojo y tocas, no va a ser tan palpable esa lesión, ¿sí? Porque son más finitas. Sin embargo, las epidémicas son más gruesitas, ¿sí? Bueno, y acá después le voy a dar el receso. ¿Está bien? Nódulos. ¿Qué dijimos de los nódulos? ¿No se recuerdan? Vale. Levantamiento, circunscrito, superficial o profundo, de diverso tamaño, y esa característica no es una lesión de 2 de 10, es una lesión más crónica. El paciente no va a tener un nódulo. Lo mismo que, por ejemplo, yo soy alérgica y me voy y como algo que me dio alergia. Yo en 3 minutos, 10 minutos yo voy a tener ronchas, ¿verdad? Bastante agudo, bastante rápido. Yo me voy a tener un nódulo de un día para otro. ¿Sí? Lesiones nodulares tienen su proceso. Entonces, son lesiones que evolucionan en días, meses o años incluso. Y puede estar superficial o hasta afectar la parte más profunda de la piel. A veces hasta la hipodermis, pero la nudosidad es más común. Y ven las características. Yo al simple hecho de mirar esta lesión se ve que es una lesión sobrelevada, pero una lesión dura, lesiones duras, ¿sí? Yo tengo actualmente una paciente con secuela de acné que tiene estos tipos de lesiones nodulares dispersas en la espalda a consecuencia del acné. ¿Por qué? Porque las lesiones cicatrizales pueden producir eso. ¿Sí?
de lo que se ve. ¿Sí? O sea, a simple vista a veces no es tan evidente, pero al palparle a ese paciente se puede sentir exactamente esa nubosidad. ¿Por qué? Porque es una lesión más profunda.